Ya la parte del diagnóstico, desde la clase anterior, cuando hablábamos sobre el rol de las imágenes, el rol del laboratorio, todo esto siempre viene a complementar lo que corresponde al juicio clínico. Nunca rechacen una posibilidad de diagnóstico clínico porque el laboratorio está señalando otra cosa. Creo que les dije aquella experiencia de esa paciente que tenía masa pélvica por tomografía, ascitis, edad avanzada, cuya biopsia había salido, consideramos que eso no es primario de Bayer. Les dije esa paciente, sí, y la primera era, no nos parece el cáncer de Bayer. Siempre el juicio clínico tiene que estar encima de estos parámetros, porque están de facilidad importantes para determinar detalles, pero, o para confirmar, pero siempre la sospecha clínica es trabajo de los médicos. En oncología o en el área que ustedes decidan desarrollar. Es importante que conozcan la historia natural de su enfermedad, los factores de riesgo. Entonces, hoy les voy a hablar sobre el rol de la patología en la evaluación del paciente oncológico. Existen estas tres grandes ramas de la patología. Patología clínica es aquella que trata de ver el asunto de los marcadores tumorales, lo hablamos la vez pasada. Fundamentalmente lo que voy a tratar de hablar en esta media hora es patología, anatomía patológica y un par de láminas sobre patología molecular. Bueno, para comenzar, la forma más simple de buscar el diagnóstico en una persona es la citología. ¿Alguien tiene una idea de a qué se refiere esto de la citología? ¿Hay un poco más claro? ¿El estudio de un tejido? El término lo dice. Es el estudio de las células. Lo que voy a querer es ver células. El estudio del tejido podría denominarse histología, ¿no? Creo que incluso histología. Pero citología es ver células, con la intención de definir si de repente una masa accesible. Imagínense, estamos en el Perú, en un lugar donde no hay mayor complejidad de diagnóstico. Tiene un ganglio palpable y ustedes desearían saber si ese ganglio amerita un traslado a un lugar de mayor complejidad o es simplemente una reacción inflamatoria cronificada, de repente por tuberculosis o cualquier otra inflamación crónica. Para hacer esa definición bastaría una citología, un aspirado con aguja fina, un extendido en lámina por objetos, una definición básica, y definir si lo que estaríamos viendo allí son polimorfos, detritus, abscesos, células muertas o células de aspecto maligno. ¿Ya han llevado el curso de histología? ¿Sí? ¿No? Y ahí han podido aprender respecto de las formas naturales de las células dependiendo de su ubicación en el cuerpo. Entonces, la citología es básicamente, se usa mucho en onco para un despistaje inicial. Exfoliativa, cuando se trata de células exfoliables como las de la colibral, líquido, podemos buscar células en líquidos coloraquídeos, líquido acítico, líquido fibral. Impronta, ¿qué entienden por impronta? A ver, un touch, ¿no? Un toque. Impregna la lámina del grupo de células más superficiales sin privación ni parafina de nada, y eso lo llevas a la microscopio. Simplemente sirve para saber también un vistazo rápido si es que las células que estás viendo son o no malignas. Y la biopsia de aspiración por aguja fina que les comentaba al inicio. Entonces, lo que se trata es de hacer un extendido básico para tratar de visualizar en una lámina fina las características celulares, sobre todo la morfología, porque no estaríamos en la capacidad de decir la estructura de ese ganglio, la estructura de esa masa en la mama. La histología es imposible ver con eso, y eso es una de las dificultades que se tiene con esta prueba, que puede ser tan rápida, tan fácil. A veces guiado por ecografía, la sensibilidad va a aumentar, obviamente, y en otros casos, ¿no? Básicamente al tacto, uno mete la boquita, aspira y extiende su lámina. Una forma rápida, fácil de hacer un diagnóstico, un despistaje respecto de una posible neoplasia.
¿Qué estudio citológico muy común en oncología conocen, recuerdan? Un estudio citológico, población femenina, Papa Nicolau, solamente ve células y nada más que células. ¿Alguien ha hecho ya un Papa Nicolau en el momento? ¿Todavía no? Como siempre les digo, cada vez que tengan la oportunidad de meter la mano, háganlo. Todo es práctica. Mientras más práctica tengan, luego lo van a hacer con mayor soltura y su tasa de error va a ser. Entonces, la biopsia de aspiración con hoja fina para lesiones accesibles, a veces necesitas hacerlo guiado por ecografía, en otros casos no lo tienes. Bueno, hay unas ventajas, el costo realmente bajo, un poco material que necesitas, la rapidez con la cual va a salir el resultado, y tiene alguna desventaja. Te deja básicamente, puedes encontrar aspirar una zona de detritus, una zona inflamatoria, y eso no descarta cáncer, porque muchos cánceres también se obsedan, se sobreinfectan. Y podrías entrar con tu agujita justamente en la zona inflamada de detritus y sales con un diagnóstico equivocado. No es un diagnóstico de certeza. Indicaciones, ya les decía, cualquier más accesible. Otra región comúnmente evaluable por citología es la tiroides. ¿No? Es muy común. La incidencia de cáncer de tiroides, chicas, está aumentando, sobre todo por población femenina, bastante en los últimos años. Razones hay que discutir cuál sería la causa, pero el asunto es que está aumentando y aumenta la necesidad de evaluación psicológica de tiroides. El siguiente nivel, ya un poquito más complejo, es tratar de sacar, ahora sí, un tejido. Van a escuchar en el argot médico biopsia por su CAT. Es a partir ya de un catéter grueso que no solamente va a buscar sacar un cúmulo o de aspirar, ¿no? Un cúmulo de células, sino ya va a tratar de sacar o de preservar la estructura histológica de lo que estás evaluando. Tiene un grado mayor de confiabilidad porque ya estás aspirando células, sino estás tratando de sacar al conjunto. Y de esta manera no solamente podrías estar en la capacidad de identificar células que al aspecto son malignas, o sea, al ojo, de patólogo son malignas, sino que también podríamos entrar en la capacidad de decidir el tipo de arquitectura que tiene, porque en función a eso uno ya da un diagnóstico de mayor certeza para algunos cánceres, de patrón globular, de patrón ductal, por ejemplo, cuando se trata de mama, cuando se trata de linfoma, existe, quizás hayan escuchado el término linfoma difuso, donde prácticamente no hay un patrón conservado, o linfoma folicular, que como podrán sospechar, preserva todavía la arquitectura más o menos normal de los folículos que existen en el ganglio. Eso tiene implicancias pronósticas, tiene implicancias terapéuticas también, y solo puede ser visto por un tipo de biopsia diferente como es la biopsia de tejido. Vamos a avanzar ahora un poquito más con lo que se refiere a la histoquímica. La histoquímica es un examen pues, antiguo. ¿Alguien tiene idea de qué cosa es la histoquímica? ¿Qué busca la histoquímica? ¿Qué detecta? Ahí están las pruebas, las más comunes, azul de cruces, Sudan 4, Wilkowski. ¿De qué trata esto? Venimos aprovechando qué? Vamos tratando de aprovechar que los tejidos tienen diferentes composiciones químicas. ¿No? Pues buscamos estas proteínas en diferentes uno de los tejidos, esa es la histoquímica. No la usamos mucho en onco porque el diagnóstico, o el tratamiento, ya no se va a apoyar tanto en estos considerando, sino en lo que viene. La inmunohistoquímica. ¿Tienen una idea de lo que es la inmunohistoquímica? A partir del nombre de la... ¿Qué creen que diferencia utiliza? Anticuerpos, dijeron bien, ¿no? Por el asunto de inmuno supone una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí está claro? Efectivamente, lo que ahora vamos a buscar es determinados antígenos
en la célula que nos parece sospechosa, luego de la evaluación al microscopio óptico, el orden es así. Yo como patólogo veo una lámina en la cual encuentro células diferentes solamente por aspecto anatómico, ¿no?, de la célula, distintas a lo que tendría que ser una célula que compone, por ejemplo, un ganglio, una mama, una próstata, lo que sea. Por forma me parece rara esa célula, pero podría ser que no me quede claro su origen. Es un escenario muy común encontrar el diagnóstico histológico de neoplasia de células redondas. No sé si se han chocado con ese término, pero neoplasia de células redondas o redondeadas. Una célula redonda puede ser una célula hematológica, un linfocito o cualquier otra de esas blancas, pero también podría ser un melanocito. Las células melánicas pueden estar en cualquier parte del cuerpo, cualquier parte, no solamente en la piel. Hay melanoma de retina, hay melanoma de las zonas más extrañas que ustedes pueden imaginar. Entonces, neoplasia de células redondas, la pena no sabe, la célula redonda es por un melanoma, por una neoplasia hematológica, qué cosa es. Entonces, de lo que se trata en la inmunistoquímica es que utilizar como antígeno las proteínas que normalmente forman la membrana celular de esta célula o componentes simplocitoplasmáticos de la célula que van a evaluar, para sobre ese antígeno teñirlo, agregarle anticuerpos que son radiomarcados, que son inmunofluorescentes y que vistos al microscopio van a diferenciar una célula de otra. Vamos a verlo así. Bueno, y requiere, como dice acá, todo un proceso que es importante que reconozcamos, porque cuando estemos en un hospital general, si es que no se dedica finalmente a este maravilloso mundo de la oncología, va a ser importante que la muestra sea adecuadamente preservada, limpiada, fijada, debido a que como lo que vamos a buscar luego con la inmunistoquímica son proteínas que vamos a tener que teñir a ver si es o no un linfoma o un cáncer de colon o lo que fuera. Si esa proteína no es bien fijada, para eso existen estos protocolos de tantos minutos a tanto alcohol en tanto por ciento y todo eso, esa proteína se va a degradar. Y cuando vamos a agregar la presión inmunohistoquímica, el resultado va a ser negativo, no porque no la tenga la proteína esta, sino porque no la hemos podido preservar. Y eso va en contra del diagnóstico del paciente, en contra del tratamiento y al final en contra de la vida de esa persona. Es muy importante que quienes luego se dediquen a esta área o su campo de acción tenga que ver con la toma de muestras para luego el envío a patología, sean celosos respecto al procesamiento de la muestra. En los congresos de ONCO, cuando hacíamos nuestros requisitos, era una queja común de los patólogos la mala técnica de preservación y envío de las muestras hacia el laboratorio de patología. Quiero rescatar eso porque si alguno de ustedes tiene que ver con eso luego, tengamos ese celo respecto de la muestra. Entonces, se conocen los antígenos, se elabora un anticuerpo y se marca con material inmunofluorescente para poder distinguirlo. Entonces, existen anticuerpos de color para estructuras de membrana, estructuras citoplasmáticas, estructuras nucleares, etc. De forma que uno puede, visto al microscopio óptico, identificar a tejidos de apariencia similar, luego distinguirla respecto de su origen en función de la composición que tenga, ¿no? Respecto del antígeno que tenga, que como les digo, va a delatar si es una citoqueratina, por ejemplo. Esta citoqueratina se da en tejidos epidérmicos, derivados del tejido epidérmico. Si es una CD20, por ejemplo, está delatando no solamente que es una célula de la sangre, sino que además es del CIRP-B, es un linfocito B. Si, por ejemplo, si es un P53, carcinoma de cuello uterino, por ejemplo. Y así hay ejemplos. Pero la idea, el concepto es el siguiente. Utilizamos el antígeno, reconocemos el antígeno y le ganamos un anticuerpo marcado con una referencia para tratar de identificar su origen. Acá hay otros patrones. Son la citoqueratina, para tejidos epidérmicos, el CD20 para tejidos de la sangre, la sinaptofisina para tejidos neurológicos, la cromoglobulinina también, tumores neuroendocrinos, por ejemplo.
Estas células antes de la tinción podrían haber lucido muy similares y el patrón no solamente se limita a decir, bueno, son células de aspecto maligno, por la forma, por la condición del núcleo y la consistencia de la cromatina. El patólogo dice, antes de la inmunohistoquímica, son células de aspecto maligno. En algunos casos, como por ejemplo sucede con algunos tumores musculares, en los cuales la forma más o menos es el uso de la fibra muscular, en lo que uno dice, bueno, esto que va a ser un linfoma, es una neoplasia muscular, la muestra viene del bíceps, el cuadro clínico de una persona joven, con masas, sin ganglios comprometidos, el patrón de distribución de la enfermedad en ese paciente es identificable como sarcoma. Además, la patología muestra células en uso, con núcleo raro, con rutina densa, etc. La conclusión puede prescindir de la inmunohistoquímica. Pero en algunos otros, en los cuales, como digo, pues neoplasias células redondas, de una mucosa oral, puede ser un linfoma, puede ser un melanoma, puede ser un montón de cosas, se usa la inmunohistoquímica. Si la célula redonda del aspecto maligno marca CD20, se acabó, es un linfoma de cabello oral. Si la misma muestra melanoma A positivo y le agregas el CD20 y no pinta nada, esa célula es un melanoma. Para eso sirve la inmunohistoquímica. Pero hay que saber interpretarla también, porque una célula normal, linfocitaria, tiene CD20 positivo. O sea, si yo agarro ahorita un ganglio mío, ¿no? y le pongo inmunohistoquímica, va a marcar CD20 positivo, y no significa que tenga linfoma, significa que tengo linfocitos. Por eso hay que estar claros en que la inmunohistoquímica debe ser interpretada en función de lo que tiene el paciente. Nunca esto es sobre lo que tiene la persona. Son exámenes que son muy sofisticados, pero son supeditables al análisis y al uso clínico. TDT es una proteína nuclear que evalúa básicamente inmadurez en el sistema hematológico. CD30 es otra proteína que suele aparecer en los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin. El NENAMA y el S100 son tinciones que caracterizan a las células de melanoma maligno, por ejemplo. Bueno, el inmuno permite ubicar el tejido, clasificación molecular. ¿Por qué se puede molecular? Porque por ejemplo, hablamos de cáncer de mama. Creo que hay una lámina sobre eso más adelante. Cáncer de mama desde hace un par de décadas quizás, ya no se trata universalmente a todas de la misma forma. Para un mismo estadio, los pronósticos, por ejemplo, el estadio 4, pongamos el nivel más avanzado de cáncer de mama, estadio 4, donde hay metástasis. Puedo tener una paciente con una expectativa de vida menor a un año, estadio 4, o tengo una paciente que con metástasis hepática, pulmonar, ósea, le corresponde una expectativa de vida de 5 años a más. Mismo cáncer, misma ubicación, mismo estudio clínico, misma metástasis, pero si su perfil de expresión molecular la cataloga dentro de un grupo que le llamamos luminal A, su expectativa de vida es muy larga. Y para el mismo estadio, misma topografía y todo lo demás igual, si su perfil molecular la cataloga como un perfil de repente que también lo que le conocemos como el triple negativo, le da una expectativa de vida corta. Entonces, la inmunohistoquímica, sin meternos todavía en la complejidad de un secuenciamiento para indicar molecularmente en qué grupo vamos a poner esta paciente, la inmunohistoquímica permite en algunos casos, con una especificidad del 90%, acercarnos a la caracterización molecular de una persona con cáncer utilizando las proteínas que expresan. Porque el secuenciamiento genético nos da la lectura de la secuencia de aminoácidos. Y esa secuencia de aminoácidos al final tiene una expresión física, real, fenotípica. La inmunohistoquímica busca el fenotipo, que al final es la traducción de la composición genética que existe en esa persona. O sea, es una manera de acercarse al tipo molecular de cáncer que tiene un paciente, el hecho de tener las proteínas que al final, como le digo, son el resultado de la composición genética que tiene en su ADN.
Por eso dice que la clase tiene que ser molecular de las neoplasias. Se utiliza como pronóstico, pronóstico distinto a partir de si una persona tiene estrógeno o no, etc. ¿no? Blancoterapéutico. ¿Por qué blancoterapéutico? Debido a que si yo encuentro una persona que tiene, por ejemplo, una exagerada cantidad de receptor epidérmico EGFR, probablemente se beneficie de la utilización de estos anticuerpos monoclonales que existen, que son anti-EGFR, cetuximab dentro de otras moléculas que ya les voy a ir avanzando en el curso de la clase. Se habla de terapéutico porque ubicando una proteína puntual, exageradamente concentrada en la célula de una persona con cáncer, puedo utilizar ese conocimiento para darle algo que bloquee puntualmente a esa proteína sobreexpresada. Siempre que exista, no existen todavía, de repente estamos ni al 1% de lo que podríamos bloquear molecularmente hablando a una persona que tiene un cáncer debido a una exagerada producción de X proteína. Entonces, sirve para, decía, en este ejemplo, ¿no? Este algoritmo de trabajo. Tengo un patólogo que me dice, el paciente tiene una neoplasia de células redondas. Bueno, ahí hay que usar, como les digo, primero el juicio clínico para decir, ok, la masa donde está. Me recuerdo un patólogo cuando estaba haciendo la residencia, teníamos la posibilidad de hacer rotaciones electivas fuera de oncología. Y las opciones eran, pues, patología, diagnóstico por imágenes, investigación, entre otras muchas. Y fui a patología, yo decidí rotar por patología. Y el patólogo con el cual estaba tenía el detalle de que cuando recibía una muestra, me mandaba para la historia, me hacía hacer un resumen de la historia del paciente y 2 de cada 3 veces más o menos íbamos de historia en mano con mi resumen a la cama del enfermo a palpar el tumor, a hablar con es un patólogo distinto, no he visto otro patólogo así. Pero tenía eso, no era solamente el patólogo de oficina, ¿no? Con su microscopio y ahí dando informes y dictándolos, sino que quería tener un conocimiento de lo que estaba viendo allí, y lo hacía de la manera, me parece, mejor, ¿no? Se demoraba mucho más que otros patólogos, pero ese doctor luego fue presidente de la sociedad americana, fue una autoridad internacional en patología oncológica. Y su perfil era ese, no era el médico que llegaba en sus informes, porque había otros en su pasado que era prácticamente recibe la muestra, informe, saca la recibe muestra, informe, entonces una productividad espectacular. Pero esto no era distinto. Recibe muestra, ok, lo sube, yo sabía que tenía que ir al resumen con la historia, hasta la cara, veíamos las fotografías del paciente, íbamos y conversábamos con él, y luego sacaba su conclusión. No siempre era necesario todo esto, pero cuando era justificado teníamos que hacer todo ese trabajo. Porque él podría decir, yo ofreces unas redondas, y ahí queda. Y como suele pasar ahora en la práctica privada, como cada marcador de isoquímica está costando en la práctica privada alrededor de 300 soles. Entonces yo recuerdo el caso de un servicio de patología, un paciente no había ido a un servicio de patología y la persona con su bueno, este resultado, doctor, el patólogo había puesto que en la redonda, ¿no? Surgieron inmunohistoquímica. Y la lista de marcadores de inmunohistoquímica era de 10 o 12 marcadores diferentes. Pero había de todo, ¿no? Desde buscar melanoma, buscar tumores endocrinos, buscar linfomas, a buscar de todo. O sea, se notaba que ese patólogo estaba disparando porque no tenía la menor idea de lo que es una de las redondas, puede ser, como digo, 10, 15 tipos diferentes. Y no es la idea de pedir porque existen todos los marcadores posibles, sino dirigirlos. Y para poder dirigir tu arsenal de inmunohistoquímica, lo que te ayuda es la clínica, el cuadro, la edad de presentación, los factores de riesgo. Entonces, con eso puedes reducir tu número de marcadores, habiendo descartado cosas que son improbables que den como positivo. Entonces, acá les traigo 2 ejemplos. Me ofrecen las redondas. Si el primer marcador CD45 resulta positivo,
Si el paciente tiene linfoma, ya de ahí ya vas a buscar si es linfoma B, T o cuál tipo de linfoma, ya no pierdes más marcador acá. Si es negativo, se usará queratina, porque si no es linfomatoso, es sólido. Ahí tiene dos posibilidades, o que te salga positivo, es tu orientación diagnóstica se basa a carcinoma, sino biosarcoma, etc. O te puede salir negativo, en cuyo caso ya tendrás que buscar la posibilidad de que sea melanoma a partir de otro marcador. Más o menos esto es la idea con inmunistoquímica. Pero en algunos casos, como digo, tiene todo, tiene todo, y otros que no están acá. Porque de esa manera quieren asegurarse de que salga el resultado por algún lugar. Pero eso no es hacer medicina, entonces es casi un albur, ¿no? Y parar a ver a quién cae. Eso no es la idea del lenguaje químico. Es un ejemplo de zonas redondas. Este es para estilos sarcomatoides, también tiene otro protocolo. Lo que quiero que se entienda es el concepto. ¿Cuándo pedir inmunohistoquímica? ¿Cuál es la utilidad? Y el provecho que le voy a sacar de la información que viene a partir de él. Y no depender de ninguno para hacer un tratamiento. En el caso de una paciente que le digo tiene por inmunohistoquímica, no está acá el reporte de la descripción inicial, pero carcinoma ductal diferenciado, son cáncer de mama convencional, pero no sabíamos si darle estrógenos o no, entonces ahí se pide inmunohistoquímica y el reporte suele ser más o menos de este corte, ¿no? Reductor de estrógeno en el 70% de las células malignas, progesterona en el 15%, R2 negativo y Ki-67 que indica velocidad de proliferación, en este caso 20%. No sé si pueda convencernos de que la oncología es la especialidad mejor de la medicina, pero en todo caso, por si no lo hago, quiero que se lleven la idea de que con efectos, con la intención de que puedan luego orientar a la persona que se cruce en sus caminos. En oncología hay unas cosas que desde medicina general van a poder captar y entender muy bien. Una de ellas es el Ki-67. Es un marcador de inmunohistoquímica que nos indica velocidad de proliferación celular maligna. ¿Por qué creen que es importante para un oncólogo conocer a qué velocidad se están multiplicando sus células? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que es importante para mí saber si el Ki-67 de la persona que tengo al frente es bajo, menos del 5%, que eso se considera bajo, moderado, entre 5 y 15% o 20% aproximadamente, o es un Ki-67 70, 60, 50, 99%? ¿Por qué creen que es importante para un oncólogo o para un médico general saber interpretar un Ki-67? A ver, ideas, levantar la mano y ahora sí. A ver, doctor, vamos. Un poco más fuerte, doctor. Buen punto. Otro punto. Muy buen punto. Un paréntesis, para tomar decisiones de cuál tratamiento va, más importa el estadio clínico como lo vamos a hacer. Pero está bien, observación. Otro. Doctora, ¿en qué sentido? ¿Qué tan grave esto? No escuché muy bien. Han dicho cosas reales. La velocidad con la cual se instalan y también un poco la urgencia. ¿Qué cánceres creen que tengan un Ki-67 80, 90, 99%? ¿Hígado? No. ¿Hígado? Hígado tampoco. Leucemias. Siempre, siempre entre neoplasia sólida, ya les dije hace un ratito que entendemos como neoplasia sólida, y neoplasia de la sangre, uno debe tener por defecto a considerar que el paciente con neoplasia de la sangre tiene una velocidad de instalación mucho mayor, por el hecho de que las neoplasias de la sangre suelen tener una biología más acelerada, ¿no? Uno produce por segundo algo de 5 millones de glóbulos rojos. Las células hematológicas son, por naturaleza,
rápidas. Y si esa célula naturalmente rápida maligniza, ¿cómo creen que es el curso clínico de esa enfermedad? Rapidísimo, ¿correcto? Ahora, dentro de las neoplasias sólidas también existe todo un abanico de posibilidades, lentas, medianas y rápidas. En general, tubo digestivo, páncreas incluido, no tiene KI67 tan alta. El problema con páncreas en particular es que por su ubicación, sobre todo los tumores de mitad de páncreas hacia la cola, suelen ser ubicaciones que al no estorbar a nadie, o sea, anatómicamente hablando, se dan el lujo de crecer, hacen metástasis y recién cuando hay metástasis comienzan a dar dispepsia y cosas de esa naturaleza. Y bueno, otro detalle que complica los páncreas es que su sensibilidad a la quimio no es muy alta. Pero volviendo al asunto del KI67, es cierto que un KI67 alto nos dice, hey, eso está creciendo muy rápido, hay que actuar pronto. Si yo tengo dos personas con cáncer de pulmón, uno con KI67 en 15 o 20 y otro con KI67 en 70 o 80, y tengo solamente un sillón de quimioterapia para esta semana libre, ¿a quién le debo dar prioridad? Al alto, ¿no? Porque el otro medianamente puede aguantarlo una semana de espera. Y el otro punto es respecto al pronóstico, también lo mencionaron ustedes, porque aquellas neoplasias que rápido se multiplican, rápido retroceden también. Una neoplasia con KI67 alto, este no es el caso, es un caso KI67 moderado para abajo. Una neoplasia con KI67 alto depende demasiado de la mitosis. Y si tú le metes un antimitótico, lo afectas en mayor proporción que si tuvieras un KI67 5%. Por eso, eso quiero que sepamos. Yo creo que luego de esta clase, todos sabríamos cómo orientar a una persona respecto a la interpretación de su KI67. Y es un marcador que casi siempre está presente en las pruebas de inmunohistoquímica casi de forma independiente al tumor que uno se evalúa. Técnicamente, sin hacer inmunohistoquímica, ¿quién me puede decir qué marcador en la sangre tiene más o menos la misma función o utilidad en la sangre? ¿Qué doso en sangre periférica que viene a ser una especie de velator de la velocidad o la velocidad de una neoplasia? Es una prueba bioquímica muy común y muy económica. La DHL. La DHL. Una persona con una leucemia suele tener una DHL bastante. Hay linfomas indolentes y agresivos. La persona con linfoma de alto grado suele tener una DHL. Incluso a veces lo usamos como para saber pronóstico también, la respuesta al tratamiento de la DHL nos ayuda bastante. Es muy inespecífico porque se eleva también cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero cuando vas limpiando el polvo y te quedan solamente los parámetros oncológicos, una DHL alta puede ayudarnos a distinguir bastantes cosas. Clasificación molecular, decía que bueno, ya la patología molecular entra al secuenciamiento propiamente dicho para a partir de ahí ubicar a pacientes con un mismo diagnóstico, pulmón, próstata, mama, en grupos y categorías de riesgo distintos a partir del secuenciamiento. Pero existen formas como traducir ese perfil genético en proteínas como las que hemos puesto aquí. Sirve como blanco terapéutico, por lo que le decía, si ubico un CD20 positivo en inmunohistoquímica y existiera un anti-CD20, ese paciente ya sabe cómo va a ser tratado. Infecciones, bueno, pueden detectar cualquier tipo de virus, Epstein-Barr, por ejemplo, que se encontró. Genéticamente hablando, y de manera clásica, la evaluación del cariotipo permite identificar algunas patognomonias. Leucemia mieloide crónica equivale a... ¿Quién lo conoce? ¿Cuál es la alteración? La translocación que... ¿Translocación cómo? La Filadelfia, ¿no? Que significa la 922. Eso es el cariotipo. La dificultad con el cariotipo es
que necesita células que estén en mitosis. Y también depende mucho de la preservación de la muestra para que las células o los cromosomas puedan ser evaluables. Frente a eso existe la inmunofluorescencia o el FISH, que utilizando sondas marcadas nuevamente por radioluminiscencia, detecta estas áreas translocadas, incluso en células que no estén en mitosis. Esto permite mejorar nuestra sensibilidad diagnóstica cuando hablamos de evaluación cromosómica. Los microarreglos de tejido, como los de DNA complementario, permiten lo mismo, pero en masa. Por grandes paneles. El problema con las formas clásicas de hacer evaluaciones moleculares era el tiempo y el costo. Pero hoy día existen estas plataformas que permiten evaluar cientos o miles de tejidos al mismo tiempo, ¿no? Economizando un montón y sacando resultados rápidos. La intención siempre es la misma: clasificar a las personas con determinada neoplasia, ya no solamente apoyados en la histología, sino agregarles este perfil molecular que les otorga condiciones de riesgo o condiciones pronósticas diferentes y en algunos casos tratamientos también diferenciados. Todo está hecho pensando en mejorar el acceso del tratamiento y a partir de ese mejor tratamiento levantar su curva de posibilidades de sobrevida, que es lo que se busca en oncología. Y finalmente el secuenciamiento, antes pues se hacía por el método de Sanger, que era lento y costoso, aunque altamente específico, y ahora estamos con los secuenciamientos de nueva generación. Y por acá hay una tabla de concordancias entre la inmunohistoquímica, la técnica de FISH que recién les decía, y el secuenciamiento por PCR. No hay mucha diferencia, está 93-96% de correspondencia entre una y otra prueba, de manera que obviamente esto supone experticia en la persona que realiza la inmunohistoquímica, porque les digo, seriamente positivo tienen todas las células de la sangre, queratina positivo tiene todas las células epidérmicas, melanoma SC positivo tiene todos los melanocitos, y no se puede estar diagnosticando melanomas en nada, solamente porque la inmuno salió positiva. Hay que interpretar la citomorfología más la ayuda con la inmunohistoquímica, y de esa manera nos estaríamos acercando al perfil molecular. Algunas diferencias entre la técnica clásica de Sanger, lo lento y complicado que era, además de costoso, versus lo que ahora tenemos, el NGS. Sanger también nos permitió ubicar gen por gen. Hoy en día, no sé si se le he puesto acá, este es el panel de una persona que tiene en un solo barrido, hicimos el secuenciamiento para esa cantidad de genes, no sé cuántos serán, unos 30, 40. Y nos salen unos 5 o 10 días, saca todo eso. Y demoras porque no lo estamos haciendo todavía en el Perú. Nosotros tomamos la muestra, la mandamos afuera y nos llega el resultado en un par de semanas. Menos. Pero el asunto es que ahora se evalúa a los perfiles de los pacientes, un paciente con cáncer de pulmón, ya no pensando en solamente la histología, sino en el perfil genético que tiene, porque como pasó en este caso, la variante que se encontró en el exón que se encontró tiene un tratamiento puntual, que es una tabletita que resulta ser 5 o 6 veces mejor que la quimioterapia más agresiva, gracias a que se puede ubicar puntualmente la variante. Y esto me lleva a otro comentario: este paciente tiene cáncer de pulmón, nunca fumó nada, tiene un cáncer de pulmón que se detecta en la etapa avanzada. Y cuando echas a buscar los factores de riesgo, lo único que encuentras es esto. Este intercambio entre esta alanina y esta glutamina generó un cáncer. O sea, algo tan insignificante, quizás, pues es una alteración. Ahora toca hablar sobre genética, pero tan puntual, tan banal, podría decir, que por no estar en su lugar, esa glutamina con esa alanina genera un cáncer de pulmón en etapa avanzada en una persona de 40 años, sin tabaco, sin alcohol. Bueno,
Vale, pues lo que quería acá mostrar es que la evaluación es ahora multigénica y le podemos sacar bastante utilidad. El patólogo al final debería ser como el que orienta, ¿no? Por acá, doctor. Es un melanoma, es un schwannoma, es un trombosarcoma, debería ser. Pero debemos tener en cuenta que el propio tumor puede tener áreas distintas. Si yo entro con mi BAF, la biopsia es la fina con la que comencé a desarrollar la microcut, y entro justamente a la zona inflamada, o a la zona necrosada, o a la zona sana, mi diagnóstico puede ser completamente equivocado, no corresponder a la realidad. Incluso la biopsia puede fallar o puede orientar mal en el diagnóstico de una persona con cáncer. Siempre digo, el juicio clínico, si a ustedes les parece que es, hay que persistir. Incluso, y esto se aplica a otras especialidades no oncológicas, ¿no? El juicio clínico. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? El grupo de genética, y con eso cerramos los temas que entran al examen primero. A los chicos, chicas de